Buenos días, vamos a comenzar con la clase de hoy, regulación renal y ejercicio. Dentro de las funciones del aparato urinario tenemos la función excretora, en donde los riñones van a filtrar y concentrar mediante la reabsorción pasiva del agua o la diluyen a través de la reabsorción selectiva de solutos según las necesidades del organismo. Dentro de las funciones metabólicas, es el sitio activo del metabolismo del nitrógeno, posee un umbral renal para la glucosa, es decir, para su reabsorción, procesan diferentes sustancias tóxicas e interviene en el metabolismo del fósforo y del calcio. Dentro de las funciones hormonales, va a intervenir en la conversión final de la vitamina D en su forma activa, interviene en el control de la presión arterial, y es sintetiza un factor eritropoyético, ¿sí? Denominado eritropoyetina. En cuanto al repaso anatomofuncional, está formado por una cápsula renal, tenemos luego la corteza, la médula renal que contiene, ¿sí?, las pirámides renales o pirámides de Malpighi. Bueno, la unidad anatomofuncional es la nefrona o nefrón y los componentes básicos serían el glomérulo, ¿sí?, el túbulo contorneado proximal, el asa ascendente y descendente de Henle, el túbulo contorneado distal y el conducto o túbulo colector. Las tres funciones básicas de la nefrona son la filtración, la reabsorción y la secreción. Ahora bien, en cuanto a la filtración, necesitamos una histología adecuada, es decir, un endotelio fenestrado de los capilares glomerulares, el epitelio de la cápsula de Bowman, que tiene podocitos con pedicelos, y un juego de presiones, la presión hidrostática, ¿sí?, que es la mayor de todas, y es de 55 milímetros de mercurio, la presión oncótica de las proteínas, que es de 30 milímetros de mercurio, y la presión de la cápsula de Bowman, que sería 15 milímetros de mercurio. En cuanto al flujo sanguíneo renal, representa el 20% del gasto cardíaco, es decir, de un gasto cardíaco de 5.000 mililitros, 1.250 mililitros se filtran por minuto, ¿sí? Y en cuanto al peso de ambos riñones, serían 340 gramos, que representa menos de un 0,5% del peso corporal total. Y en cuanto al flujo sanguíneo renal, lo podemos definir también por gramo de tejido renal, y el mismo sería 4 mililitros por minuto. En cuanto a la formación de la orina, la sangre va a llegar a la nefrona, se filtran los capilares del glomérulo, pasa el líquido filtrado, se reabsorben las sustancias útiles y se secretan las sustancias de la sangre hacia el líquido filtrado también, ¿sí? Y luego sería la excreción. ¿Qué ocurre durante el ejercicio con todo esto? Van a haber cambios tanto en el flujo sanguíneo renal, en la tasa de filtración glomerular y en la formación de orina en sí. El ejercicio origina cambios en la hemodinámica renal, causando una disminución del flujo plasmático renal como de la filtración glomerular. También hay modificaciones derivadas de la práctica del ejercicio en cuanto a la composición de la orina, donde se encuentra, ¿sí?, hematuria, es decir, presencia de hematíos, glóbulos rojos en orina, proteinuria, presencia de proteínas en orina, y cilindruria, que sería presencia de cilindros, ¿sí? La alteración de la función renal está en relación con la intensidad del trabajo físico. ¿Cuáles son las modificaciones del flujo sanguíneo renal y de la filtración glomerular? En reposo, el flujo sanguíneo es elevado, ¿sí?, y durante el ejercicio, en ejercicios intensos y prolongados, se va a alterar, ¿sí?, la perfusión sanguínea, los mecanismos de filtración, y ambos sufren modificaciones que dependen de la intensidad del tipo de ejercicio. Los riñones reciben en reposo 700 mililitros por minuto del flujo plasmático renal, 125 mililitros son filtrados a nivel de los glomérulos renales, y esta cifra constituye lo que se denomina o llamamos la tasa de filtración glomerular. En todo el día, el volumen total del plasma filtrado por los riñones es de 180 litros.
Durante el ejercicio, el flujo plasmático renal disminuye fuertemente por la necesidad de derivar el mayor volumen posible de sangre hacia la musculatura esquelética implicada en el movimiento. Esta disminución es directamente proporcional a la intensidad del ejercicio, ¿sí?, prácticamente inexistente en trabajos por debajo del 40% del volumen máximo de oxígeno, y la tasa de filtración glomerular también disminuye proporcionalmente a la potencia de esfuerzo desarrollada, no baja del 80% de las cifras en reposo. Al disminuir el flujo plasmático renal y la tasa de filtración glomerular, los valores de la fracción de filtración aumentan progresivamente con la potencia desarrollada de trabajo. El aumento de esta fracción de filtración va a tratar esto de mantener de alguna manera en lo posible el volumen de plasma filtrado, dependiendo de, por supuesto, la afectación del sistema renina-angiotensina, ¿sí? La reabsorción tubular en el ejercicio tiene que ver con la reabsorción de agua, electrolitos y compuestos orgánicos. Bueno, en ejercicios intensos, la reabsorción de agua, ¿sí?, va a aumentar a través de la acción de la hormona antidiurética o vasopresina, que va a actuar en el túbulo contorneado distal, básicamente, y luego también en el conducto colector. La reabsorción de electrolitos durante el esfuerzo disminuye el sodio, lo que hace pensar en un incremento de su reabsorción. En cuanto a la reabsorción de compuestos orgánicos, ligeros aumentos de la reabsorción tubular de glucosa o aminoácidos en ejercicios prolongados, hay proteinurias de esfuerzo. Bueno, y aquí tenemos las modificaciones del volumen y de la composición de la orina, básicamente, sí, con el sodio, el potasio, el cloruro, el calcio, el fosfato. Esa sería la excreción entonces de electrolitos antes y después de una carrera de 20 kilómetros, ¿sí? Vemos cómo disminuye. Los cambios registrados dependen de la potencia y la duración del ejercicio, si ha existido o no rehidratación y de qué tipo y las condiciones climáticas y factores individuales, como el volumen de orina, la concentración, que es muy variable, la excreción de cloruro y sodio, la excreción de hidrogeniones, de compuestos orgánicos, como las proteínas, y hematuриas de esfuerzo. Entonces tenemos que se produce una vasoconstricción y daño de la nefrona, hay aumento de la permeabilidad glomerular del Matías, hay vasoconstricción de la arteriola eferente con aumento de la presión de filtración, ¿sí?, y filtración de Matías aumentada, disminución del flujo sanguíneo renal por redistribución del gasto cardíaco, aumenta la sangre a los músculos que están en esfuerzo, y sobre todo en atletas de élite, repetidos impactos de la pared posterior de la vejiga contra su base y trauma directo o indirecto, ya sea por impacto sobre el riñón durante una carrera. En resumen, las respuestas de adaptaciones renales al ejercicio: modificación de la hemodinámica renal, hay disminución del flujo sanguíneo renal, del flujo plasmático renal, y es proporcional a la intensidad del ejercicio. Las causas: aumentos de la hormona antidiurética o vasopresina, aumenta el eje renina-angiotensina y aumenta la actividad simpática. Hay disminución del volumen de filtro glomerular hasta un 50%, y las causas son que hay una vasoconstricción de la arteriola aferente y eferente. En cuanto a las modificaciones del volumen de orina, disminución del volumen urinario durante ejercicio intenso por aumento de la antidiurética, aumento del volumen urinario, ¿sí?, ejercicio moderado por eliminación de solutos, y otro como hematuria, proteinuria, ¿sí?, por aumento de permeabilidad glomerular por hipoxia renal en ejercicios intensos. Y muchas gracias.